Tenía 11 años cuando los combatientes se me llevaron para entrenarme. Me enseñaron a usar armas. Decían que las armas lo son todo, que son más importantes que nuestros padres. Nos metían miedo. Reventaban escuelas a bombazos. Decían que los del ejército árabe sirio eran unos perros, unos animales, que había que decapitarlos. Mi corazón se volvió duro como una piedra. Estaba lleno de odio. Nos enviaron al frente y empezamos a luchar contra el ejército árabe sirio. Los combatientes llegaron hace 7 años. Hasta ese momento, Duma era un paraíso. Las calles estaban bien iluminadas por la noche. Era una ciudad verde. Paseábamos por los parques. Era muy tranquila y segura. Después de la llegada de los combatientes, prácticamente dejamos de salir de casa. Los árboles y las luces de las calles se esfumaron. Destruyeron mi país. Cuando vinieron por primera vez para llevarnos, estaba paseando con mis amigos. Íbamos a jugar al fútbol. Llegaron unos tipos armados en una camioneta negra con las ventanillas tapadas con cortinas. Salieron hombres armados y nos obligaron a ir con ellos a la fuerza. Uno de ellos nos vendó los ojos para que no viéramos a dónde nos llevaban. A los que se resistían, se los llevaban a la fuerza. Les ponían una pistola en la cabeza y los obligaban a subir al auto. Algunos trataron de escapar, pero los agarraron y los amenazaron. Luego nos llevaron a un lugar que no conocíamos. En el lugar a donde nos llevaron seguía habiendo combates. Se oían disparos por todas partes. Nos llevaban a excavar el túnel con los ojos vendados. No sabíamos a dónde nos llevaban. A veces alguno de nosotros se caía, pero ellos nos empujaban hacia adelante y nos pegaban. Nos quitaban la venda de los ojos cuando ya estábamos en el lugar. Nos dieron carretillas y picos y nos ordenaron cavar. Uno cavaba y otro ponía la tierra en la carretilla y la llevaba hasta la superficie. Ahí la descargaban, creando montañas de tierra sobre el túnel. A los que desobedecían, les pegaban con la culata de un arma, con un palo o con un látigo. Nos daban una comida que no era comestible. Nos mataban de hambre y no dejaban que saliéramos de los túneles. Si alguien escapaba, lo perseguían y lo mataban. Cada vez que se llevaban a mi hijo pensaba que lo había perdido para siempre. Muchos niños murieron en los túneles, algunos se asfixiaban bajo la tierra mientras trabajaban, otros morían por el derrumbamiento de un túnel. No sabía si mi hijo seguía vivo hasta que volví a casa.
pero no podíamos decirles que no a los terroristas. Regresaba de mal humor, muy cansado, y se iba derecho a la cama. Lloraba por las noches, estaba asustado. Yo estaba muy preocupada por él. Muchas veces se quedaba solo, sentado en el rincón. Sus hermanos y hermanas jugaban y él no. Estaba solo y yo podía sentir su miedo. Esto es un juguete de mi hija pequeña. Mi hijo está traumatizado. Vio cómo ejecutaban a gente en las plazas, cómo la cortaban en pedazos, la estrangulaban o fusilaban. Un día agarró un cuchillo, pisó la muñeca y le cortó la cabeza. Dijo, corto como lo hacían ellos. A veces agarra un cuchillo y persigue a alguno de sus hermanos. No nos dejaban ir a las escuelas normales. Las habían cerrado todas. Yo tenía 8 años cuando empezaron a llevarnos a la fuerza a la mezquita para enseñarnos a ser soldados. Nos enseñaron a montar y desmontar armas. Nos decían que los soldados del ejército árabe sirio eran perros, animales. Decían que todo el que matara a un soldado del ejército árabe sirio, después de morir, iría al paraíso donde lo esperarían concubinas. Nosotros no queríamos aprender a montar armas. Nos obligaban. Nos golpeaban con palos en las manos. Cuando llegaron los del Estado Islámico, se centraron en los niños y empezaron a inculcarles a la fuerza sus ideas. Soy profesora de dibujo y cuando les pido a los niños que dibujen algo para expresar sus sentimientos, ellos reflejan en el papel lo que se oculta en el fondo de sus corazones. A veces, por ejemplo, un niño dibuja el cadáver de una persona y explica: es una persona asesinada por un miembro del Estado Islámico. A pesar de todos los horrores y dificultades, volvimos a las escuelas e intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a los niños a que olviden el miedo que les han inculcado. En ella combaten 2 ejércitos. Y el más inteligente vence en el campo de batalla. En esta guerra hay un rey y una reina. Hay también un roque y un alfil. Y el caballo avanza haciendo una L. Yo tenía 6 años cuando nos llevaron allí a mis primas y a mí. Nos hacían estudiar el Corán. Dinamitaban escuelas. Nos obligaban a ir a la mezquita y nos enseñaban a usar armas. Les tenía miedo porque tenían un aspecto aterrador. Tenían unas barbas horribles.
Son asquerosos. Me daban miedo los castigos. Podían castigarte por los cigarrillos. A veces teníamos invitados que fumaban. Llegábamos por la mañana, recogíamos las colillas y las tirábamos para que no detuvieran a papá. Eso era lo que más miedo me daba. Podemos decir muchas cosas del Estado Islámico. Gracias a Alá, los expulsaron de aquí mientras mis hijos eran pequeños. Muchos de los niños siguieron el camino del Estado Islámico. Los convencían pagándoles dinero, mediante un matrimonio y diciéndoles que estaban cumpliendo con la voluntad de Alá. A esos cursos de Sharia iban niños y les lavaban bien el cerebro. Los niños de entre 14 y 16 años estaban bajo una fuerte influencia del Estado Islámico. Algunos de ellos les prohibían a sus padres fumar o criticaban a su madre por no llevar el hijab. Una vez un niño se quejó de su hermano. Su padre le reprendió: ¿por qué te quejas de tu propio hermano? Los soldados del Estado Islámico no tardaron en llegar y se llevaron al padre. Al final les cortaron la cabeza tanto al hermano como al padre. En esta región se llevaron los niños de mucha gente. Esos niños nunca volvieron, porque les lavaron el cerebro y ya no hay vuelta atrás. Los niños cuyos padres y hermanos mayores se unieron al Estado Islámico siguieron su ejemplo. Ahora ya no están aquí, no queda nadie. En esta plaza ejecutaban a los que contravenían la Sharia, aunque fuera por faltas leves. Clavaban aquí una tabla de madera formando una cruz. Y aquí clavaban clavos. Traían el cuerpo, lo ataban hacia la cruz y lo dejaban durante 2 o 3 días. Antes de eso lo fusilaban o le cortaban la cabeza y se la daban a los niños para que jugaran. En Mascaná eso ocurría 1 o 2 veces a la semana. Después de quitar los cuerpos, los tendían en la carretera y obligaban a los conductores a pasar por encima de ellos. Aquí hemos visto todo eso. Se repetía constantemente. Estamos acostumbrados. ¿Tú recuerdas escenas así? ¿Tenías miedo o no? No tenía miedo, no lo tenía. Les cortaban la cabeza a las personas y obligaban a los niños a jugar con ellas al fútbol. Después de ver cosas como esa, empecé a tener pesadillas. Tenía miedo. Vinieron a buscarme a mi casa. Llegaron y llamaron a la puerta. Mi nombre estaba en su lista. Tenía 13 años cuando empecé a asistir al curso de Jaish al-Islam, el ejército del Islam, y empezaron a enseñarme cosas. Lo más importante era estudiar el Corán y la vida del profeta. Después aprendíamos a montar y desmontar armas, a disparar. Cuando tuve un arma en mis manos por primera vez, pensé que no había nadie más genial que yo en el mundo. Nos enseñaban a ser crueles. Nos decían que los militares venían a matarnos y que eran todos unos infieles. Después nos mandaron al frente y empezamos a combatir contra el ejército árabe sirio. Mi corazón se volvió duro como una piedra. Estaba lleno de odio.
Recibimos la orden de monitorear el avance del ejército árabe sirio y defender nuestras posiciones. Nuestra guardia duraba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los vigilábamos desde aquí. Si avanzaban, devolvíamos el fuego. Yo disparaba así y luego me escondía para que no pudieran descubrirme. Luego volví a acercarme y les disparaba. Así. Me enfadaba mucho y por eso violaba las reglas. Intenté huir, pero no lo logré. Me arrestaron. Me llevaron aquí. Me metieron en la cárcel y empezaron a torturarme. Aquí pasé 5 meses. Dormía aquí. No podía ir al baño. Tenía que hacerlo todo aquí. Me torturaban y me pegaban con cadenas. Murió muchísima gente aquí. Todos gritaban, los golpeaban y los colgaban del techo. Nos traían la comida en envases como estos. Uno para el agua y el otro para la comida. Nos daban arroz y verduras podridas. Y estos envases los utilizaban para echarnos agua por encima. Este era mi calendario. Todos los días durante 5 meses grabé una marca en la pared. Cuando me pegaban, me dolía muchísimo y me ponía a gritar. A veces puedo oír los gritos de la gente que estaba aquí. Entonces tengo ganas de matarme. Una vez vi cómo mi hijo encontró una cuerda en la calle. Entonces estaba enfadado con su hermano o su hermana y quiso colgarse. Logramos quitarle la cuerda y salvarlo en el último momento. Está muy traumatizado. Hola, ¿cómo estás? ¿Este es Ali? No, Ali es ese. Hola. Hola, saluda al osito. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Sabes qué me ha dicho un pajarito? ¿Quieres que te lo diga? Me ha dicho que una vez agarraste un cuchillo para apuñalar un juguete. ¿Es verdad? Sí. Sí, así que el pajarito me dijo la verdad. ¿Por qué lo apuñalaste? Para divertirme. Con un cuchillo. Quería apuñalarlo. ¿Y no sientes un poquito de pena por ese juguete? ¿Por qué no juegas con él en lugar de apuñalarlo? Enséñame qué hiciste. ¿Y no te da pena? Es un juguete, ¿verdad? Las escenas de violencia que presenció este niño le afectaron. Quiere limitar lo que vio con sus juguetes o con los miembros de su familia. Recibimos muchas quejas de colegios sobre niños agresivos e incontrolables. A ellos se les envía centros de apoyo, como este. Bueno, ¿sabes qué? ¿Lo adivinas? Tu hermano está enfadado contigo. ¿Por qué? Porque le amenazas con un cuchillo y ahora te tiene miedo.
¿Y qué pasa si tus hermanos dejan de hablar contigo? Eso no se hace. ¿No le volverás a amenazar con el cuchillo? No, Te voy a dar un juguete. Y cuando tengas miedo, jugarás con él. Es muy bonito. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Sésame? Sésame es tu amigo. No le des puñaladas. Y el cuchillo, esto de aquí, ya no nos hace falta. Tienes prohibido agarrarlo. bien, ¿De acuerdo? Trato hecho. Sésame será tu amigo. Si tienes pesadillas, se las contarás. Tráelo cuando nos volvamos a ver la próxima vez, ¿de acuerdo? Dale un abrazo. Es tu nuevo amigo. Si fuese un poco más mayor, hubiéramos tenido que aislarlo, traer médicos y expertos para que lo tratasen. Habría que sacarlo de este estado, porque constituiría un peligro para la sociedad. Sin embargo, como Ali es muy joven, sí lo podemos recuperar. A veces basta con darle un juguete al niño para que recuerde que solo es un niño, que simplemente ha olvidado lo que es. Tenemos un generador de electricidad Better. En la región no hay electricidad porque destruyeron las subestaciones eléctricas y cortaron todos los cables. No nos dejaron nada, destruyeron toda la infraestructura. ¿Hiciste una fotocopia de mi pasaporte? Después de que los habitantes abandonaran sus casas por culpa del Estado Islámico, se quedaron sin documentos de identidad. Se quemó todo. Después de la liberación de la región y el restablecimiento del orden, tras volver a casa se pusieron a tramitar de nuevo sus papeles. ¿Estos son los documentos? Y el pasaporte. ¿Y el pasaporte también? ¿Eso es todo? No tengo monedas de 50. Por supuesto, mi hijo sabe más de estas cosas. Es joven y tiene la mente despejada. Se dedica a hacer fotocopias. Habla con la gente más que yo. Soy yo quien le ayuda a él, no al revés. Gracias a Allah tengo una tienda de abonos y fertilizantes. Y además superviso proyectos relacionados con las centrales eléctricas destruidas por el Estado Islámico. En cuanto vuelva a haber agua, reconstruiremos todo y será mejor que antes. Somos optimistas, gracias a Allah. Nuestra tribu lleva mucho tiempo aquí. Somos aborígenes de esta región, somos hijos de esta tierra. Y a los que quieran venir aquí para hacer la guerra, los derrotaremos o moriremos en nuestra tierra. Nunca abandonaremos nuestras casas. Estas son nuestras tierras y este es nuestro país. ¿qué quieres ser de mayor? Soldado. ¿Por qué? Para matar a esos perros del Estado Islámico. ¿Por qué quieres matarlos? Bueno, pues porque nos asustaban y nos daban cabezas humanas para que jugáramos con ellas. Ahora el trabajo más común es el de la construcción. Cuando los terroristas de Jaish al-Islam se iban de este sitio, conseguí escapar. Luego vino el ejército árabe sirio. Al principio les tenía miedo, pero cuando los conocí me di cuenta de que eran muy buenos. ¿Cómo ves tu futuro? No tengo futuro. No tengo ninguna profesión. De pequeño pensaba que mi futuro sería luchar con un fusil en las manos. ¿A qué puedo dedicarme después de la liberación? No sé hacer nada más.
Por la edad que tengo debería ir 3 cursos por encima, pero dejé los estudios hace 2 años. Me dijeron que con mi edad no podía volver al último curso que hice, me matricularon 2 cursos por encima. Me gustaría ser periodista, aprender otros idiomas y viajar mucho. Antes no nos dejaban estudiar. Y ahora mi sueño es tener una buena educación.